siempre de todos ellos victorioso. En esta situación, estos procesos electorales son los que van a estar en la lupa. ¿Por qué? Porque justamente deberán transformarse a propósito de la pandemia que nos aqueja. Vamos a ponderar entre el abstencionismo y la democracia. Vamos a priorizar la salud del electorado, qué es lo que va a pasar con las campañas políticas, cómo se van a llevar a cabo los procesos electorales. Así es que cedo la palabra para que dé su mensaje inaugural al presidente Alejandro Moreno. Adelante, presidente. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos aquí por esta nueva realidad que tenemos en las plataformas digitales. Y aprovecho para decirles que estoy muy contento de poder compartir estos momentos con ustedes, que lo primero que quiero poner siempre por delante será que esté muy bien su familia, que estén bien de salud, que los seres queridos hoy mantengamos todos los protocolos y todos los cuidados ante esta pandemia del COVID-19. Quiero saludar de manera muy especial a todas y a todos ustedes y destaco la presencia, porque aquí les veo, de compañeros con mucho afecto. A Peggy, que la veo aquí, muchas gracias por acompañarnos. Veo a mi hermano querido, a Julio César Valentín, un abrazo fuerte y cariñoso, a Marcela Velasco, a Esther Alonso, diputada, también a nuestra amiga Cintia López Castro, a Ivonne, a mi amigo Gerardo Morris, a Johnny Martínez, a muchos compañeros que hoy están aquí con nosotros. A todos los saludo con afecto y con mucho cariño. A Ruth, un saludo a Ruth, que ya la ve aquí, a Alicia, a Claudio, a Juan Pablo, a todos les envío un enorme y cariñoso saludo. Quiero reconocer ampliamente el esfuerzo de las instituciones y de las organizaciones involucradas en este foro internacional, República Dominicana, referente electoral en tiempos de COVID-19. A la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados, al grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Nos da mucho gusto a todos los miembros de la COPAL, a nuestro amigo Johnny Martínez, a quien hoy le vuelvo a reiterar un saludo afectuoso. También saludamos a Fausto Liz, a Juan Pablo Pozo, a nuestra queridísima amiga Dolores Gandulfo, quien es la coordinadora general del Observatorio de Elecciones de la COPAL, quien hizo un trabajo espléndido, extraordinario, al acudir a República Dominicana en esta tan importante decisión que tuvieron en el pasado proceso electoral y donde felicitamos ampliamente a su presidente Luis Abinader. Agradezco también a un gran amigo, quien es presidente del Foro Nacional de Legisladores, expresidentes, a nuestro amigo a don Augusto Gómez Villanueva. Veo al diputado Ernesto Nermen también, a Meli, a Citlali, a muchos compañeros que hoy están en este foro tan importante. El contexto en América Latina y por lo que hoy vivimos, la pandemia y la crisis sanitaria nos ha obligado a reflexionar sobre el papel de la democracia y las instituciones del Estado como mecanismos para procesar la desigualdad social, para presentar propuestas y programas claros, específicos, en partidos y en un compromiso todos de partidos progresistas, de apertura, de discusión y de compromiso con la fortaleza de las instituciones democráticas. No olvidemos que la región venía de un 2019 al que se le ha catalogado como el año más convulso en la restauración democrática. Las protestas masivas en naciones como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela nos ofrecen ejemplos del desgaste que ha sufrido las instituciones políticas, sociales y económicas de América Latina. La pandemia
vino a agudizar la problemática. Como región, registramos la mayor cantidad de contagios a nivel mundial y hemos superado los más de 250,000 fallecidos por el COVID-19. Aunque Brasil, México y Perú son las naciones en las que más ha afectado de manera muy grave, no podemos minimizar los efectos que ha tenido en el resto de la región. La región exhibe grupos vulnerables que enfrentan una situación crítica en materia de salud, violencia criminal, falta de empleo, carencia de seguridad social, pobreza alimentaria o material. Es claro que la pandemia no puede frenar la continuidad de los procesos democráticos de elección y de cambio de autoridades. Su importancia radica en que son una herramienta de la ciudadanía para corregir el rumbo o dar continuidad a todos los proyectos que sean exitosos para nuestros países. También generan un ambiente de estabilidad y tienen un efecto regulador de la vida pública. Es prioridad establecer mecanismos que permitan realizar las elecciones sin comprometer la salud del electorado, de todos los ciudadanos, pero sí asegurar el derecho al voto. Se debe buscar el equilibrio entre asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de salud y bienestar y garantizar los derechos políticos y libertades civiles de todos los ciudadanos. Algunos temas que me parecen relevantes en esta discusión, menciono algunos. El acceso al voto, que sea igual de fácil para quien vive en la ciudad que para quien vive en el campo o en la montaña. Tenemos que garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Hacer seguro el voto presencial o pensar en opciones como el voto electrónico. La organización, que la autoridad electoral ajuste sus protocolos logísticos, organizativos y de capacitación para incorporar medidas sanitarias. Objetivo básico y fundamental, cuidar al votante y cuidar a los funcionarios de casillas. Las campañas, repensar la realización de mítines y actos masivos de campaña, abrirse a las plataformas tecnológicas, videoconferencias y foros virtuales de difusión y comunicación política como el que hoy tenemos. Lograr el acercamiento a sectores que no dispongan de computadoras e internet por medio del trabajo territorial personalizado. El 5 de julio del 2020 iban a ser en mayo. Hubo la elección en República Dominicana, presidente y vicepresidente de la República, ganador Luis Abinader y Raquel Peña, de la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. 32 integrantes del Senado de la República, 190 integrantes de la Cámara de Diputados. El sistema electoral dominicano permite la segunda vuelta cuando la opción ganadora no alcance el 50% más uno. Por ello, del 2000 al 2016, las elecciones generales dominicanas registraron un 72.03% de participación en promedio y en 2020 la participación cayó al 55.3%. Por eso vale la pena preguntar, ¿la participación disminuyó debido a la pandemia o hay desencanto entre la sociedad dominicana? ¿Será un indicador de lo que podría pasar en las próximas elecciones de la región? Por ello, las conclusiones del Observatorio Electoral de la COPAL, que encabeza nuestra amiga Dolores Gandulfo, es fundamental y es muy importante. Por eso aprovecho para reconocer, para felicitar a la misión electoral de COPAL por el trabajo que hicieron con nuestros compañeros en República Dominicana,
respetando siempre la decisión de los ciudadanos y agradeciendo las atenciones y las facilidades prestadas por todos los partidos políticos hermanos y por las autoridades electorales. Pese a la disminución en la participación, el proceso electoral no fue cuestionado por las fuerzas políticas, organismos estatales o misiones de observación internacional. No se observa una relación directa entre la celebración de la jornada electoral y el incremento o disminución de los contagios. La variación entre los contagios se asocia más al manejo de la pandemia en cada uno de los países. República Dominicana es un caso paradigmático para analizar medidas que permitan la competencia electoral justa y competitiva, así como para garantizar una gran y amplia participación. Tenemos elecciones próximamente, elecciones generales en Bolivia el 6 de septiembre, elecciones departamentales en Uruguay el 27 de septiembre, locales en México, en los estados de Hidalgo y Coahuila, que se está discutiendo el 18 de octubre. El plebiscito en Chile el 25 de octubre. Elecciones municipales en Brasil el 15 de noviembre. Y en el 2021 habrá elecciones en México, Ecuador y Perú. Por ello, hoy, como presidente del PRI, comparto con ustedes no solo nuestro compromiso con fortalecer las instituciones democráticas. Los partidos políticos debemos coadyuvar con la autoridad electoral para blindar todas las etapas del proceso electoral. El apego a la legalidad y a la transparencia es crucial para dar certeza a un proceso electoral que será inédito y tendrá circunstancias extraordinarias. El trabajo político tiene que adaptarse a las condiciones de la nueva normalidad. La prioridad, y lo subrayo, es el ciudadano y sus causas. Nuestra responsabilidad es encontrar respuestas claras y ofrecer proyectos sólidos y consistentes con la situación que hoy vivimos. Trabajar como partidos políticos cercanos a la gente para presentar las mejores propuestas, los mejores proyectos y garantizar una mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Como presidente de la COPAL, la región puede y debe ofrecer respuestas conjuntas que permitan soluciones viables y de largo alcance. La pandemia es una crisis global que demanda una solución global. Las naciones que destacan por su manejo de la pandemia son casos extraordinarios. Por ello tenemos que aplicar una visión regional a la solución del problema. La COPAL seguirá fungiendo como un punto de encuentro y generador de diagnósticos e iniciativas para fortalecer las políticas para el desarrollo político, democrático, económico y social de la región. Impulsaremos la agenda social con un enfoque de derechos humanos y con la mira puesta a reducir las grandes desigualdades sociales. Seguiremos promoviendo encuentros que reúnan a actores institucionales de todos los sectores diversos y que ofrezcan visiones valiosas para la construcción de acuerdos y acciones conjuntas. Por ello, hoy agradezco mucho que me den la oportunidad de estar con ustedes y tener esta participación. Celebro y felicito este foro. Me siento muy, muy orgullosos de todos nuestros partidos hermanos dominicanos y de todos los partidos políticos de la región. Nos han dado una muestra de responsabilidad, de sensatez, de compromiso con los ciudadanos. Por eso hoy tenemos que impulsar la integración de nuestra región, de América Latina y del Caribe. Y nosotros desde México nos reiteramos a sus órdenes para trabajar juntos y en equipo, para tener claro que el proyecto de una América continental integrada es el proyecto y el compromiso de todos los que estamos aquí. Agradezco mucho la presencia de todas y de todos ustedes.
Estoy viendo una gran participación en este foro, a amigos de distintos países y de distintas regiones, a embajadores, a representantes populares, a dirigentes de partidos políticos, a dirigentes de toda la región. Saben que como presidente del PRI tenemos un compromiso en nuestro país para fortalecer e impulsar los procesos democráticos. Y como presidente de la COPAL, me reitero como siempre a sus órdenes para coadyuvar, para fortalecer el trabajo de todos, siempre con el respeto de la autodeterminación de los pueblos y de la libre determinación de cada uno de nuestros ciudadanos en nuestras regiones. Muy contento de estar en este foro y como lo hemos dicho fue siempre a trabajar juntos, a trabajar en equipo, a darle hacia adelante y a construir la mejor América y el mejor Caribe de todos los tiempos. Por su atención, muchísimas gracias y muchas felicidades a quienes realizarán este foro. Muchas gracias, presidente, por tus palabras. A continuación, le voy a dar la palabra a mi amiga, la diputada federal Cintia López Castro. Ella es también secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y es la autora intelectual de este espacio en el que estamos ahora. Adelante, Cintia. Muchas gracias, querida Sofi. Saludo con mucho gusto a nuestro presidente del partido, Alejandro Moreno, por siempre estar pendiente de cada uno de los foros de sus militantes. Presidente, te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño. Bueno, pues la verdad yo quiero reconocer que la autora ejecutiva de todo esto es Sofía Carvajal. Quiero felicitar a nuestra secretaria de Asuntos Internacionales por esta gran organización y quiero agradecer al embajador Johnny Martínez, porque bueno, después de varias reuniones por fin lo pudimos hacer. Embajador, te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Al igual, presidente, te quiero decir que este foro también fue organizado por nuestro querido amigo don Augusto Gómez Villanueva, que bueno, estuvimos trabajando pues previamente para poder lograrlo. Saludo con mucho cariño a Juan Pablo Pozo, especialista de la organización electoral de la UE en República Dominicana. Mándale un fuerte abrazo a nuestro amigo Paco Guerrero y a Julio César Valentín, ex senador del Partido de Liberación Dominicana de la República Dominicana. Bueno, pues también quisiera saludar de parte de nuestro coordinador René Juárez, que le agradecemos mucho que nos haya además prestado el espacio que se transmite desde el Facebook Live de los diputados federales del PRI, también a la diputada María Esther Alonso, Ivonne Álvarez, el diputado Ernesto Nemer, la diputada Marcela Velasco y la diputada Lucero Saldaña. Bueno, pues no quisiera quitar más tiempo a este foro. La verdad es que el presidente Alejandro Moreno, en una de las intervenciones que él hizo referencia en la elección que hubo en República Dominicana, que fue la primera en Latinoamérica, que estuvo prácticamente en el auge de la pandemia. Y bueno, el presidente Alejandro Moreno nos decía, pues saldremos adelante y un gran ejemplo es como lo hizo República Dominicana. Entonces, bueno, pues la idea de hoy es que todos nosotros que estaremos sin duda compitiendo en territorio, que estaremos apoyando a las campañas, que vamos a estar apoyando candidatos, pues que podamos nosotros aprender cuál fue el modelo en República Dominicana, qué dificultades tuvieron, qué ventajas, qué desventajas, cómo reaccionó la gente para que nosotros como priistas estemos listos. Pues nada más mandarles un abrazo y agradecerles a todos por poder hacer esto realidad. Arrancamos. Gracias. Muchas gracias, querida Cintia. A continuación, pasaré a darle la palabra al querido embajador Johnny de Jesús Martínez Mezquita, que es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago y tiene un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es el embajador actual de República Dominicana en la República Mexicana. Así es que, embajador, adelante, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Cómo no, muchas gracias, Sofía. Placer de conversar con todos ustedes. Saludar la presencia de don Alejandro Moreno, de Cintia López Castro, de Augusto Gómez Villanueva,
de don Alejandro, bueno, mencioné ya a Alejandro, de saludar la presencia de un amigo y un hermano que la vida me ha regalado, que es Julio César Valentín, de doña Peggy, a quien le tengo la mejor de las referencias, por el hecho de haber trabajado con ella y con el equipo de Miguel Vargas mientras fueron viceministro y viceministro. Saludarlos a todos, y la verdad que me siento muy contento de esta actividad y que hayan pensado en la Embajada de la República Dominicana para que pudiera servir de intermediario para que este evento fuera posible. Yo digo que entre la República Dominicana y México hay una relación de hermandad bastante profunda que se inicia por allá por el año de 1867, cuando el Congreso de la República Dominicana de ese entonces declaró mediante una resolución a Benito Juárez como el benemérito de las Américas. Después que el Congreso mexicano le había declarado como benemérito de la patria, pues es el Congreso dominicano que lo declara benemérito de las Américas. Una relación que se siguió consolidando en el año 1888, cuando se establecen ya, se formalizan las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, y que a la vez se siguen fortaleciendo en el año 1890, cuando se firma el primer tratado de amistad, navegación y comercio entre México y la República Dominicana. Debo decir que me he estado leyendo este libro de José Vasconcelos, Santo Domingo, crónica personal de una visita a la República Dominicana. Todos sabemos la influencia que José de Vasconcelos ejerció en la formación de la intelectualidad mexicana, que fue un gran amigo de Pedro Enrique Sureña, y que junto con Pedro Enrique Sureña pues fundaron el Ateneo de la Juventud Mexicana. Paradójicamente, Vasconcelos nace el 27 de febrero, que es el Día de la Independencia Nacional de la República Dominicana. Hoy la República Dominicana, México, pues tienen unos vínculos tan sólidos que prácticamente México es el cuarto país con más inversión en la República Dominicana, estimada en más de 7,000 millones de dólares. Y empresas importantes de este país, pues para la región del Caribe, tienen su sede en la República Dominicana. Y este foro político, esta experiencia de las elecciones dominicanas en medio de esta pandemia, pues sirven de punto de referencia para consolidar los procesos electorales que en medio de esta nueva cotidianidad pues habrán de celebrarse. Que como bien decía don Alejandro Moreno en su ponencia, pues ponen en evidencia las debilidades y las falencias de las condiciones de vida de nuestros países, porque la pandemia ha venido a ahondar esa brecha, esas desigualdades sociales que son abismales en nuestros países. Y yo creo que independientemente de esa situación, independientemente de la pandemia, los procesos electorales, los procesos de cambio de autoridades, se va a seguir desarrollando porque están establecidos en nuestra Constitución. Lo que hay que repensar es la forma de hacer campaña, la forma de los procesos electorales, y sobre todo cómo garantizar que la legitimidad surgida de las autoridades no esté en cuestión. Porque, por ejemplo, históricamente la República Dominicana tenía una participación de un 80% en todos los procesos electorales de la población votante, y en esta ocasión eso se redujo a un 55%. De manera pues que esa es la situación que se da. Lógicamente hay que reevaluar los mítines, las asambleas, los eventos masivos, porque lógicamente son una fuente de contagio aún mucho mayor. En el caso de la República Dominicana, la mayor cantidad de contagios no se derivó del proceso electoral en sí, es decir, del día de las elecciones, de las filas, de las colas que hay que hacer a la hora de votar, sino prácticamente de esa forma folclórica, carnavalesca, alegre, masiva de todos nuestros partidos, hacer las campañas electorales. Ahora mismo podemos aprovechar las plataformas de la tecnología de la comunicación, que eso también nos puede ayudar. Y yo pienso que es una especie de introducción
moderna, nueva, que nos va a permitir mantener ese dinamismo en las campañas electorales. No me voy a profundizar más porque yo pienso que todos queremos escuchar a Julio César Valentín. Ya en el día de mañana vamos a escuchar a Fausto Ruiz y al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, que todos gentilmente pues han respondido de manera positiva para participar. Yo espero que esta experiencia que podamos transmitir les sirva de mucha utilidad para que los procesos electorales que se van a desarrollar acá en México pues puedan amortiguar, puedan aminorar los efectos de contagio en medio de esta pandemia. Nosotros desde la Embajada de la República Dominicana estamos abiertos siempre con el interés de trabajar para que México y República Dominicana sigan construyendo esos lazos de hermandad que nos unen desde más de 100 años. Muchas gracias y le agradezco a todos esta participación, le agradezco a todos esta invitación, le agradezco que hayan pensado en nosotros para organizar este evento y pueden seguir contando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador. Un honor tenerlo con nosotros, como siempre. Siempre gracias por su disposición y su tiempo. Antes de dar la palabra a la siguiente persona, quiero nada más darme la oportunidad de saludar a mis amigas Ruth Castro, a Isabel Turcios, a Joe Coleman, a Jorge Dercos, a Marcelo. Marcelo, hace mucho que no te veía. A Claudio Vázquez, a Jairo Carrillo, a Peggy Cabral, que la saludé al inicio. Bueno, a los que puedo ver en la pantalla inicial, me da mucho gusto verlos. Y ahora le voy a dar la palabra a don Augusto Gómez Villanueva, quien tiene un amplísimo currículum, por lo que solamente me voy a remitir a dos cargos importantísimos. Uno es el que en 1977 fue el presidente del Parlamento Latinoamericano, un cargo importantísimo, embajador de México en Nicaragua, y además es el fundador del Foro Nacional Permanente de Legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Es un organismo adherente del partido. Y bueno, don Augusto, le cedo la palabra, por favor, adelante. Permítame que le activen su micrófono, don Augusto, por favor. A ver, escríbele. ¿Ya? Listo, sí, gracias. Respetable señor embajador de la República Dominicana, no sabe usted qué grato me resulta tener el honor de poder dirigirme a usted y por conducto de usted a su pueblo que tanto respetamos y admiramos en México. Y desde luego sentirme muy orgulloso de que haya participado en este evento el presidente de nuestro partido, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyas reflexiones sin duda alguna nos dejan un mensaje que nos van a permitir no solamente contribuir a lograr una mayor cercanía entre nuestros pueblos, sino además para encontrar las razones de nuestra identidad. Pero de esto, pues seguramente existen ya una serie de antecedentes que nuestra propia compañera Sofía Carvajal, nuestra secretaria técnica de la COPAL, pues ha referido a quienes hoy nos hacen el honor de acompañarnos para precisar cuáles son las razones por las cuales nació la COPAL. Y en este caso a mí me permitiría abundar pues cuáles fueron también las razones por las cuales integramos el Parlamento Latinoamericano, que subsiste hasta nuestros días y que de alguna manera ha propiciado que haya una rotación en la dirección de este organismo tan importante en el que han participado pues la gran mayoría de los países latinoamericanos. Pero quisiera abundar en dos cuestiones fundamentales. La primera, vuelvo a repetir, nuestro respeto, nuestro saludo
a nuestros compañeros de la República Dominicana que nos hacen el honor de escucharnos y al mismo tiempo de participar en este foro. Lo segundo, decirles que efectivamente estamos pues no solamente compartiendo una experiencia que en la etapa contemporánea nos tiene a todos los ciudadanos del mundo preocupados por los aconteceres cotidianos. No solamente estamos pensando en lo que ha representado para esta generación, pues las etapas que hemos logrado vivir y compartir como experiencias de convivencia como ciudadanos del mundo. Creo que es fundamental, sí, enmarcar esta nueva etapa en la cual vivimos, pues en un acontecimiento histórico de una gran trascendencia que tiene ya medio siglo de manifestarse como el fenómeno contemporáneo en el cual, terminada la Guerra Fría, se inicia el proceso de la globalización y que sin duda alguna ha tenido grandes repercusiones pues, para los cambios que han ocurrido en el mundo y sobre todo en la correlación que existe en las diferentes regiones del orbe. Pero básicamente lo que yo considero que es fundamental es que enmarquemos en este día las relaciones que tenemos los pueblos de Latinoamérica y al mismo tiempo las experiencias que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Creo que la esencia de nuestra hermandad, pues no solamente representa por razones de carácter geopolítico, sino también de razones de carácter cultural, de carácter histórico, y por eso nos permite tener una información sobre las grandes luchas que ha enfrentado el pueblo de la Dominicana para llegar a la etapa actual en el desarrollo de la democracia como sistema político. Al igual que México, la República Dominicana vivió desde el inicio de la independencia hasta nuestros días las grandes luchas para poder definir en primer término su sistema de gobierno, su régimen político que de alguna manera va transformándose en forma gradual para pues, adecuarse a las grandes transformaciones que han permitido definir el ejercicio de la soberanía y sobre todo el ejercicio de la democracia en nuestros pueblos. Pero sin duda alguna, a partir de este gran propósito y esta gran lucha histórica que reconocemos, que así como México también echa la alusión de nuestro distinguido embajador Johnny de Jesús Martínez Mezquita, al benemérito de las Américas, don Benito Juárez, pues estableció ya el paralelismo histórico en el cual no solamente enfrentamos la presencia, digamos, de los imperios que intentaron impedir que México pudiera transformarse en una nación libre y soberana, pero independientemente también es muy importante considerar que la revolución de la Reforma pues tuvo como otro propósito fundamental no solamente rechazar la intervención francesa del enviado de Austria, el embajador, en ese caso el supuesto embajador que asumiría las funciones de emperador en México y que de alguna manera culminó pues con el fusilamiento ordenado por don Benito Juárez para que de una vez quedara definitivamente establecido el propósito de nuestro pueblo, de que por encima de todos los apetitos imperiales está la libertad y la soberanía de los pueblos. Esto creo que es una cuestión que nos hermana, nos acerca y nos permite hablar en los términos que hoy estamos iniciando o continuando, diría yo, porque Sofía ha referido ya su cercanía y su afecto por los distinguidos representantes de la República Dominicana aquí presentes. Pero yo quisiera simplemente decirle lo siguiente. Creo que efectivamente es muy complejo
el que podamos lograr definir la democracia a esas alturas de nuestra etapa contemporánea, sin reconocer pues que para que esta pueda existir, pues se requiere fundamentalmente no solamente la consolidación de nuestras libertades en todos sus sentidos, desde la definición fundamentales de los derechos fundamentales del hombre hasta los derechos humanos actuales. Lo que es importante es que dentro de esta etapa que estamos enfrentando, pues también advirtamos en qué momento la política y las formas de gobierno dominantes en nuestra etapa contemporánea se están subordinando a situaciones de carácter económico. Es decir, cómo hemos transitado justamente como pueblos de América Latina en la conquista plena de nuestra soberanía, sin lograr integrar no solamente los derechos humanos, sino también algo fundamental, que es el desarrollo económico de nuestros países para lograr las metas que se han propuesto en torno al desarrollo económico y social que le dan el sentido de integración a la soberanía de nuestro país. México, como ustedes saben, es el país que en sus 3 revoluciones ha ido definiendo los principios fundamentales que son hoy por hoy la doctrina internacional que se identifica como la doctrina de la Revolución Mexicana y que la caracterizó esencialmente don Venustiano Carranza como el líder moral de nuestra revolución constitucionalista que hizo posible la existencia del México que hoy vivimos. Y dentro de esto, en la gestación, es decir, la revolución de México transformada en una revolución social, no solamente tuvo como propósito la no reelección, tuvo como propósito además el respeto al régimen republicano, pero también básicamente lograr que con los derechos políticos se definieran a su vez los derechos sociales como la razón esencial de nuestra revolución de 1910. Y entonces, de esa manera, al definir no solo el régimen de derecho a través de un pacto social derivado de una etapa cruenta, de una revolución que duró pues, más de 10 años en una confrontación de guerras civiles en las cuales murieron más de 1 millón de mexicanos, pues significó que efectivamente el pueblo de México encontrara como camino la paz, como camino la construcción de las instituciones y como camino fundamental pues lograr el desarrollo democrático a través de cada una de las, digamos, de los derechos sociales establecidos en la vigencia de nuestra Constitución. Pero todo esto tiene que ver porque efectivamente, para que fuera posible, tuvimos que rescatar básicamente los recursos del subsuelo y del suelo de la nación como el ejercicio de la soberanía, no solamente política, sino también la soberanía territorial. Es decir, que tuvimos que rescatar nuestras minas, tuvimos que rescatar nuestro petróleo, tuvimos que iniciar un proceso del reparto de la tierra, del cual me tocó el honor de ser el secretario de la Reforma Agraria, para haber podido lograr que la mitad del territorio nacional sea propiedad social y la otra parte se considera como propiedad privada. Este régimen es el que ha permitido que México pueda sobrevivir en la paz interior y en un camino hacia la democracia social. Y dentro de esto entendemos la lucha de nuestros pueblos hermanos en la defensa por sus materias primas, en la defensa por lograr no solamente el pleno ejercicio de sus derechos políticos con autonomía, sino también el estar encontrando los caminos para lograr su propio desarrollo económico a través de un proceso de capitalización
que le permita la independencia real de países como nuestra hermana República Dominicana. Hago un paréntesis. El paréntesis, ¿por qué motivo formamos parte del Parlamento Latinoamericano? ¿Y por qué motivo formamos el Foro de Legisladores? El Parlamento Latinoamericano tenía justamente como propósito lograr que los integrantes de todos los parlamentos latinoamericanos pudieran impulsar el desarrollo de la democracia en nuestros países. Nosotros, mejor que nadie, conocemos la historia de esa hermana República Dominicana. Sabemos cómo han llegado a consolidar la Cuarta República. Sabemos cómo han logrado enfrentar los problemas de la crisis del precio del azúcar y del precio de las materias primas, entre ellas del tabaco, de la pesca y ahora también la gran problemática que enfrentan sobre el turismo. Entendemos también el problema de la deuda externa que tienen nuestros hermanos de la República Dominicana. Entendemos también cómo estamos enfrentando esta pandemia y cómo en este momento es trascendental la relación de cooperación con el resto de los pueblos de América para poder construir lo que sería un nuevo orden internacional. Y por ese motivo, para nosotros resulta que la República Dominicana se vuelve un ejemplo en la nueva normalidad democrática, diríamos. ¿Por qué? Porque sabemos también el costo de la democracia en la República Dominicana. Sabemos también los grandes sacrificios de su pueblo y los fenómenos de la desigualdad social, de la pobreza y de las intervenciones que han sido efecto en un momento dado de la búsqueda de su pueblo, de ese ejercicio soberano y de la resistencia que han enfrentado en el exterior. Pero bueno, lo importante para nosotros es que efectivamente tomemos como ejemplo lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana, que ha ya conformado una nueva cultura política, una cultura democrática que representa la gran conquista de ese gran pueblo para poder caminar hacia el ejercicio pleno de su soberanía como pueblo. En este caso, efectivamente lo ha dicho nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, que México también, como el resto de los pueblos de América Latina, están ya enfrentándose al reto que nos impone no solamente la crisis de salud, sino que la crisis económica también está originando una profundidad, es decir, una demostración palpable de la pobreza y que a su vez nos pone como un reto los límites que imponen la desigualdad social. Y dentro de esta etapa, para nosotros es fundamental cómo lograr el aprovechamiento de los recursos tecnológicos modernos para poderlos llevar a lograr no solamente el ejercicio de la democracia en un proceso electoral, sino, como decía hace un rato el señor embajador, la legitimación del proceso electoral. Es decir, lo que para nosotros será muy importante, y en este caso acorto mi intervención agradeciendo que me hayan ustedes permitido manifestarme con esta libertad y con esta extensión, pero lo que queremos es aprender de ustedes cómo han logrado resolver esta etapa tan compleja en la cual pues no solamente México se va a enfrentar a este proceso de elección de sus gobernadores, de sus representantes en las cámaras y de los representantes municipales, de las autoridades municipales, sino también cómo lograr que el organismo que institucionalmente está encargado de legitimar la elección haya tomado disposiciones que le permitan el uso de los mecanismos que permiten la votación indirecta a través del sistema electrónico, que hoy por hoy seguramente será dominante en cuanto a la posibilidad de
de lograr esa comunicación necesaria para conocer la voluntad de la popular. Pero también tenemos las limitaciones, es decir, por un lado, de que hay regiones marginadas, hay problemas no solamente de distancia física, sino que hay problemas también de diferencias desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la posesión de los instrumentos tecnológicos para poder tener una comunicación con las instituciones centrales. Y en este caso, pues es fundamental, en primer término, plantearles a ustedes esta preocupación. Y en segundo, lo que ya decíamos en la sesión pasada, señor embajador, que de alguna manera también hay una restricción de la población para asistir a los eventos, en todo caso presenciales, es decir, la concurrencia de los ciudadanos a ejercer su derecho del voto. Y entonces, en esta medida, también, pues sí, efectivamente los números nos permiten conocer la razón de, es decir, las bases de legalidad de una elección. En este caso, tengo entendido que en el caso de la República Dominicana no fue necesaria la segunda vuelta, pero en México no existe la segunda vuelta. Pero aparte de eso, creo que es esencial, pues, que nos pudieran comentar, pues, si la población no se retrajo para su votación, para ejercer sus derechos cívicos, y además la participación masiva en los eventos, en los festejos y en todo aquello que corresponde a toda una etapa fundamental en el destino de la vida de un país y sobre todo de la democracia. Es lo que yo quisiera, en este caso, pues que pudiéramos tener el honor de que los voceros de las instituciones que participaron en este proceso electoral nos ilustren para poder cumplir con la inquietud de nuestra Confederación de Partidos Políticos de América Latina, para que su equipo que integra el laboratorio electoral pueda no solamente transmitirnos sus referencias a México, concretamente a nuestro partido y a los participantes en la próxima elección, sino también al resto de los pueblos de América Latina que forman parte de esta importante organización. Es todo lo que yo podría plantearles, señor embajador, agradecerles desde luego la oportunidad de este diálogo y felicitar a mi compañera Sofía Carvajal por haber logrado este evento con el entusiasmo de nuestra querida diputada Cintia López y desde luego pues satisfecho porque la presencia de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la COPAL pues efectivamente ratifica lo que nosotros tenemos de respeto por la historia de la República Dominicana, por su pueblo y por las conquistas que han logrado permitirle llegar a este momento en donde se ha consolidado la vida democrática de ese gran país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Augusto. Gracias por siempre ser tan descriptivo, tan ilustrativo. Procedo a saludar a mi amigo Gerardo Morris, a mi amigo Jorge Raful, a Fanny de Oaxaca, a legisladoras y exlegisladores, legisladores y exlegisladoras. Muchas gracias por estar aquí, la exdiputada Alicia Telles, muchas gracias por asistir. Procedo a darle la palabra a mi amigo Juan Pablo Pozo, quien es especialista de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y quien en las pasadas elecciones en República Dominicana participó como especialista en organización electoral en la misión de observación electoral de la OEA. Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias por tu asistencia. Para mí. Muchísimas gracias, Sofía, y es un saludo afectuoso a todas y todos. Es un honor para mí ser parte de este tan importante foro y agradezco la invitación a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para América Latina y el Caribe, la Cámara de Diputados de México y la Secretaría de Asuntos Internacionales del PRI, quienes hacen posible este encuentro virtual. En primer lugar, quisiera presentar un saludo afectuoso en nombre del doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, quien con todos ustedes nos une un gran compromiso común por la libertad, los derechos y la democracia.
Quisiera, antes de empezar a tratar la experiencia dominicana, que sin duda ha sido importantísimo y es un referente en la región haber hecho esa elección en la mitad de una pandemia, me parece que es importante en ese aspecto, pues también establecer el contexto mundial sobre el cual se están realizando las elecciones y en las cuales se realizaron las elecciones del pasado 5 de julio. En ese aspecto, la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia de los sistemas democráticos de la región y el mundo. Estamos frente a lo que en las ciencias sociales se denomina un hecho social total. Este concepto es acuñado por el sociólogo francés Marcel Mauss al referirse a aquellos fenómenos que ponen en juego la totalidad de las dimensiones de la vida social, convulsionando el conjunto de las redes sociales y las relaciones sociales y conmocionando a los actores y a las instituciones. En la actual coyuntura de la pandemia, todos los países, sin excepción, siguen enfrentando grandes retos para poder desarrollar de manera segura y confiable procesos electorales que permitan a los ciudadanos elegir libremente a las autoridades. Es esencial que exista... Te voy a interrumpir 2 segundos. ¿Puedo pedirle al señor Juan Hernández que silencie su micrófono, por favor? Siguiendo con la transmisión. No, al equipo de la diputada Cintia López Castro, gracias, muy amable. Adelante, Juan Pablo. Claro que sí. Decía que es esencial que exista entonces, en ese contexto de pandemia que estamos viviendo, y que es el contexto mundial, en donde la pandemia ha generado crisis multidimensionales, el compromiso de gobiernos y autoridades electorales para que todo aplazamiento de procesos electorales sea solo a corto plazo y no se aproveche de la crisis para hacer postergaciones indefinidas en contravía de los principios básicos de la democracia. Como lo señaló el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, decía que la presencia de la pandemia genera altas posibilidades de contagio con la interacción humana, el riesgo de muerte. La aplicación de las medidas restrictivas pone en serias dificultades a la organización de los procesos comiciales, por lo que deben analizarse alternativas democráticas para que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los nuevos gobernantes, las transiciones democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los periodos de gobierno. Los derechos políticos, electorales, el derecho a elegir y ser elegido, son derechos fundamentales protegidos por el sistema interamericano. Es la libertad a la autodeterminación de los pueblos. Son derechos humanos reconocidos por diversos instrumentos internacionales que no pueden ser limitados por la crisis del COVID-19. Quiero decirles también a todos que, a pesar de esta crisis pandémica, los comicios no se han detenido. Con restricciones y modificaciones, las actividades electorales siguen vigentes y latentes en todo el mundo. En lo que va del año y en pleno desarrollo de la pandemia, desde enero hasta lo que va del año en agosto, se han realizado 41 procesos electorales a nivel mundial, los cuales sin duda han dejado grandes lecciones aprendidas y permiten reflexionar sobre la manera de organizar procesos aplicando protocolos sanitarios previstos al interior de cada país. En ese sentido, los retos y desafíos son enormes. Con algunas postergaciones y cambios, el calendario electoral sigue su curso. Y ahora, en esta segunda parte, en este segundo semestre del 2020, desde agosto hasta diciembre, se encuentra planificado la realización de 39 procesos electorales. En ese contexto es importante hablarles entonces del caso dominicano y lo vamos a hacer desde una mirada, desde la observación electoral que hace la Organización de Estados Americanos a través de sus misiones de observación. El pasado 5 de julio, entonces, la República Dominicana llevó a cabo las elecciones generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Los comicios programados originalmente para el 17 de mayo debieron ser postergados como consecuencia de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Esta postergación corta, limitada, hay que decirlo, tuvo el necesario diálogo político y el consenso de las organizaciones políticas, lo que permitió el cumplimiento del calendario electoral y del desarrollo de estas elecciones históricas. A pesar de los desafíos encontrados debido a la crítica situación sanitaria, la OEA desplegó una misión de observación electoral que estuvo presidida por Eduardo Frei, expresidente de Chile,
Francisco Guerrero, secretario para fortalecimiento de la democracia de la OEA, Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación Electoral de la OEA, y conformada por 73 expertos y observadores internacionales, de los cuales una gran mayoría estuvo presente en territorio dominicano, mientras otros trabajaron de manera remota, dadas las restricciones de movilidad, el cierre de frontera, que inclusive aún persisten en algunos países de la región. Cabe resaltar la participación de los ciudadanos dominicanos, que sin duda alguna es un dato importante. El abstencionismo o el ausentismo es el mayor históricamente en los procesos electorales de República Dominicana. Obviamente hay que tener en cuenta justamente la mitad o el desarrollo de la pandemia. Pero a pesar de eso acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto y el ausentismo, decía, está en 45%, con una participación del 55% de electores presentes en las urnas. Hay entonces que aplicar medidas a futuro para tratar de limitar cuanto más se pueda el ausentismo y garantizar aún más la participación de los ciudadanos, y para eso es importante esa corresponsabilidad de todos los actores, que son sin duda los partidos políticos, las autoridades electorales, pero también ese convenio o esa participación conjunta con las autoridades sanitarias de cada país. Los retos son enormes, inclusive en República Dominicana, como un paréntesis, el desarrollo de voto en el exterior también significó un reto aún mayor e histórico, porque ya no solo depende de la voluntad o de las normas o de las reglas del juego de República Dominicana al interior, sino también de las reglas del juego que se tiene en diferentes países en donde se llevó adelante el voto electrónico, en el exterior por parte de los dominicanos. Quiero comentarles a ustedes que esta es la segunda misión que realizó la OEA durante la pandemia. En el mes de mayo observó las elecciones generales de Surinam. El despliegue de la MOE en la República Dominicana significó también una gran tarea logística, conservando como prioridad salvaguardar y proteger la salud y seguridad de todos los observadores, así como de todos los actores participantes del proceso electoral. De esta manera, como en el proceso electoral también, fue necesario hacer adaptaciones logísticas, tomar las medidas de rigor y atender protocolos sanitarios para evitar la propagación de contagios por el coronavirus. Se aplicaron varias pruebas de COVID al llegar a la misión y al salir de la misión a todos los integrantes y observadores de esta misión, junto con medidas sanitarias adicionales, como entrega de kits de protección personal a los observadores y la adecuación de espacios de trabajo, de tal manera que se pudiera garantizar el distanciamiento físico que fue recomendado por autoridades sanitarias. La preparación y organización de una misión electoral supone de por sí un gran trabajo de coordinación, tanto en lo político como en lo logístico. Sin embargo, en el contexto de la pandemia en el que vivimos, ahora se agrega una serie de retos y riesgos adicionales que deben ser considerados. Quiero decir también que a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, la elección de República Dominicana se desarrolló sin contratiempos. Triunfadores y derrotados aceptaron los resultados, validando de esta manera un proceso político indispensable para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. La experiencia acumulada en las misiones de la OEA es una contribución fundamental a la vigencia de la democracia en estos tiempos de emergencia sanitaria. Preservar y fortalecer la observación electoral, a pesar de las complejidades políticas, logísticas y financieras del momento, es un imperativo fundamental y un mandato permanente de la Carta Democrática Interamericana. La Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y el Departamento para la Cooperación Electoral, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, presentó una guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia, en la que se mencionan una serie de medidas para la celebración de elecciones seguras, limpias y transparentes, que contribuyan a reducir los riesgos del contagio del COVID-19 a quienes participan en la organización y desarrollo de los comicios, la cual está a disposición de ustedes, de todos ustedes, en la página web de la organización. Tener procesos electorales que aseguren la salud, la democracia, la alternancia y los periodos de gobierno es fundamental en esta época de coronavirus y siempre. La presencia de la pandemia en la región y en el mundo implica una redefinición de los procedimientos y protocolos del proceso electoral ante el riesgo
de que la presencia masiva y concentrada de ciudadanos sin las debidas medidas sanitarias pueda ocasionar la propagación del virus y ponga en riesgo la salud y la vida de la gente. Paralelamente a esto, también la OEA ha puesto a disposición de los Estados miembros y sus ciudadanos una guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que incluye el análisis del orden constitucional y el Estado de Derecho, el fortalecimiento constitucional y controles democráticos, la libertad de expresión, diálogo, consensos y cooperación, democracia y el desarrollo económico, atención a grupos vulnerables y prioritarios, gestión pública y la gobernanza democrática, transparencia y acceso a la información, mecanismos de alerta y respuesta temprana. Esta guía de acción política también está a disposición de todos ustedes. Una guía cuyo faro y norte es el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. La defensa y el ejercicio de nuestros derechos no está suspendida ni en cuarentena. Debe estar más activa que nunca. Más derechos para más gente es nuestro compromiso con la protección de principios y valores fundamentales que deben regirnos a todos los demócratas que entendemos que los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia y nunca con menos. Finalmente, el COVID-19 modificará muchos aspectos de organización y gestión de los procesos electorales y demandará de enormes esfuerzos para su realización. No hay recetas ni soluciones mágicas para ello. Sin embargo, la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho no pueden ser confinados ni puestos en cuarentena. La democracia no puede ser otra víctima de la pandemia, porque las consecuencias serían inimaginables. Es necesario entonces que el mundo de forma progresiva y gradual retome su flujo vital, reinicie su vida y la historia, aprendiendo las lecciones que esta dura prueba nos deja y encarando con resiliencia y solidaridad los retos que se avecinan en el futuro inmediato. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Fuiste muy elocuente, te agradezco muchísimo. Muy claro en tu exposición. Creo que nos quitaste de muchas dudas a todos. Gracias a ti. También procedo a saludar a mi amigo Pancho Villa, a Leonel Falcón. Muchos saludos, no sé si me falte alguien, pero bueno, procedo a darle la palabra a mi estimado amigo Julio César Valentín, ex senador de la República Dominicana y representante del Partido Liberación Dominicana en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, quien fue alguna vez un gran anfitrión en la primera observación en la que yo pude estar. Muchas gracias por tus atenciones, Julio César, y bienvenido a este foro. Si me abren el micrófono de Julio César. Ahí lo he abierto yo. Bueno, gracias, Sofía. Un saludo progresista, fraterno, a quienes han tenido a bien organizar este importante foro, al PRI, a la Cámara de Diputados, a nuestro querido embajador Johnny, a nuestro presidente de la COPAL. Para mí es una gran satisfacción poder compartir con ustedes algunas consideraciones respecto a lo que fue la experiencia de la República Dominicana en el pasado proceso electoral en medio de la pandemia del COVID-19. Y me siento bastante contento de estar precedido de una intervención de Juan Pablo bastante ilustrativa, que es la voz de la academia, de la experiencia, del proceso de observación, que junto al observatorio de COPAL, pues, pueden dar cuenta con mayor rigor y distanciamiento de lo que somos los actores políticos de este proceso. ¿Podría considerarse República Dominicana como un referente de un proceso comercial en medio de la pandemia del COVID-19? Bueno, podría ser un título. La vida de la gente, con la necesaria reactivación económica, debe convivir
con el inaplazable calendario electoral. Elecciones libres, competitivas, donde los actores puedan tener la oportunidad de visibilizar sus ideas y propuestas frente a los electorados son fundamentales. Y así como el gran desafío es, en primer lugar, proteger la vida y la salud de la gente, resulta un imperativo de todos los demócratas y particularmente de los partidos políticos que defienden y promueven los valores y prácticas de la democracia, como es COPAL, es definitivamente procurar la salud de la democracia. Y la democracia y su sanidad pasan necesariamente por la realización periódica de los procesos electorales. Son los procesos electorales y particularmente el proceso comicial dominicano la mejor demostración de un proceso competitivo. Bueno, es muy complejo porque primero las elecciones en medio de la pandemia. ¿Se escucha, Sofía? Las elecciones presidenciales y legislativas en medio de la pandemia plantea serios desafíos, serios retos, primero para las autoridades gubernamentales en su doble rol. Uno, autoridades que son también parte del abanico de actores políticos y por tanto son parte de la competencia electoral. Impone serios desafíos para el órgano electoral. Organizar, procesar, arbitrar, escrutar los resultados electorales en medio de un proceso de tensión normal. Cuando el gobierno quiere liderar, arbitrar y procesar, reaccionar ante la crisis sanitaria y por tanto también económica, debe adoptar medidas. Pero estas medidas en la proximidad del torneo electoral dificultan algo que es esencial en los momentos difíciles para proveer bienes y servicios colectivos que precisa la gente. Proveer respuesta a la salud en un caso tan complejo, no previsto y por tanto no presupuestado, es verdaderamente complejo. Esa complejidad la tenía planteada el gobierno porque cada medida que fuera a adoptar, lo más probable es que, siendo los actores políticos racionales, parte de la oposición contemplara que cualquier decisión podía beneficiar o afectar sus legítimas aspiraciones electorales. Entonces, construir los consensos sociales, técnicos, sanitarios y políticos se tornaban difíciles. Lograr un estado de emergencia para limitar determinados derechos en favor de garantizar la salud y que no colapse ni la economía ni la salud de la población resultaba altamente difícil. Por ello, y no lo formulo como una crítica, los mismos actores que impugnaron y objetaron la aprobación de un último, antes de las elecciones, de un último estado de emergencia, coinciden de que no eran 12 días que había que extender el periodo, fueron 5 aprobaciones de extensiones de estado de emergencia, sino, no 12 días, sino 45 días. En la misma época que la oposición política aprobó 20 días al gobierno dominicano, luego 17 días, Chile había aprobado 90 y luego aprobó 60 o 90 más. ¿Por qué? Porque Chile, su
diversidad de actores políticos no estaban ante la acuciante proximidad del torneo electoral. Pero bueno, esto solo sirve como referencia para primero demostrar que es imprescindible realizar las elecciones. Y como el caso más próximo que tenemos es el caso boliviano, que es distinto al tema de Chile, porque en un caso es un referéndum y en el otro caso es la elección de autoridades, en un contexto de seria fragmentación y contención política, producto en la forma abrupta en que salió del gobierno el partido y el presidente y por tanto las autoridades del expresidente boliviano Evo Morales. Nuestro mensaje es que sin más postergaciones, Bolivia debe conducirse a las elecciones. Tal como ha demostrado Juan Pablo y demostró el Observatorio de la COPAL, es materialmente posible realizar procesos electorales en medio del COVID-19, naturalmente. Las complejidades que he señalado son inoculpables. Es cierto que deben tomarse todas las medidas de protección, de distanciamiento físico, las medidas sanitarias. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, me permito, si es válido el término, discrepar del presidente Alejandro Moreno. Y también de algunas consideraciones del informe del Observatorio de COPAL. Que probablemente no tenga ninguna intención, pero sí nosotros podemos identificar con claridad que la realización del torneo electoral, o la realización más bien del torneo electoral, sin haber mantenido el toque de queda que solo permitía un estado de excepción o de emergencia, incrementó la curva de contagios. ¿Por qué? Porque aunque el informe de la COPAL indica que no hay forma de determinar si fue el levantamiento o la reactivación económica a partir del 20 de mayo o si fue la realización de las elecciones, podría concluirse más razonablemente, y en mi apreciación, que ambos factores pudieron contribuir. Ahora bien, cuando se establece la primera desescalada que inició el 20 de mayo, si usted observa los informes diarios oficiales del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud, se dará cuenta que nunca hubo contagios que superaban desde el 20 de mayo al 20 de junio, para tomar un mes de referencia, un incremento más de 300, 400, 500 casos. Ahora bien, en la medida en que se aproximaban las elecciones, es decir, el 5 de julio, hubo una tendencia a que la gente fuera ocupando gradualmente las calles, perdiera el pánico colectivo generado por el anuncio de que ya era una pandemia, lo del coronavirus. Y si usted evalúa los primeros días de julio, es decir, los primeros 5 días de las elecciones, ya empezaron a superar el margen de 1000 casos diarios de contagios. Un sector de la oposición política llegó a decir que cuando iban 300, 400 casos era una exageración y que por tanto no era necesario más estados de emergencia. Pasaron las elecciones y hubo que establecer mayores rigores a la libertad de tránsito, de empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando se decía que el gobierno y el partido de gobierno lo que estaban era alterando los datos de los contagiados para impedir las elecciones o para procurar mayor abstención,
se demostró luego que no respondía a la verdad y que fue parte de la retórica propia de la competencia electoral, que no lo vemos mal. Probablemente, si yo hubiera sido de la oposición, en mi mente habría estado ese pensamiento, y habría podido formular acusaciones de este tipo. Los resultados mostraron que no. Luego de pasadas las elecciones, todos los días hubo incremento de 1.000, 1.200, 1.500, 1.400, 1.700, 2.000 casos. Hasta recientemente en estos días. ¿Qué nos dice? Que si hubo incluso un incremento de la reactivación económica, era probable que aparecieran más casos hoy. Sin embargo, después que pasaron las elecciones, un mes después, vemos que la curva ha venido descendiendo notablemente, estableciendo una cierta estabilidad. ¿Por qué hacemos esta aseveración? Primero, porque no tenemos cómo determinar con certeza cuál fue la causa. Si entendemos que haber suspendido el estado de emergencia fue uno de los factores que, claro, junto con la reactivación económica, también contribuyeron a incrementar la curva de contagio. Ahora bien, no es lo mismo el 29 o el 30 de mayo o el 5 de junio que el 27, 28. No tengo la referencia porque no puedo poner los gráficos según los boletines oficiales. A nuestro entender, cualquier elección podría contraer un incremento de los contagios, naturalmente. República Dominicana es un caso muy singular. Primero porque la Junta Central Electoral, a pesar, y mañana el presidente va a hablar, a pesar de la Junta Central Electoral disponer de normativas, incluso reglamentarias, para establecer determinados controles, no se impidió que las campañas electorales, que en nuestro país son una especie de carnaval, se hicieran actividades mitineras, actividades de muchedumbres, movilizaciones que hasta el momento en que estaba cerrado por el estado de excepción, es decir, el toque de queda hasta las 5 o 7 de la tarde o hasta las 7 o 8 de la noche, fue mucho más fácil. Ahora, cuando la última semana se abrió y hasta las 12 a 1 de la mañana podía hacer actividades, comelonas, es decir, es un carnaval electoral la República Dominicana. Nos ganó la cultura política, es decir, le ganó a la racionalidad. Y en esto implicamos a todos los actores políticos, porque cada candidato presidencial salió a la calle a movilizar a su gente. Le pongo un caso. La candidatura nuestra, que no obtuvimos en Santiago, cuando se estaban elaborando los gafetes de identificación de nuestros delegados, ahí hubo un proceso de contagio, aún estuvieran con mascarillas que los compañeros que estaban probando. Alrededor del compañero alcalde, es más, no hubo un solo alcalde que era prácticamente jefe de campaña en sus municipios, en la provincia de Santiago, en las provincias del norte del país, que no terminaron contagiados ellos y contagiada la legión de colaboradores. Es decir, hubo un incremento. Y lo segundo es la abstención. Ahora bien, ciertamente entiendo que estando en medio de una pandemia, la abstención, a nuestro juicio, no fue tan alta. Nuestras estimaciones eran que iban a ser por debajo del 50%. Incluso hubo provincias que votó el 76%. Las provincias más pobres del sur siempre, aún en toda adversidad, han votado con unos porcentajes muy altos. Y nuestra consideración final, y es la posición personal y mía como integrante de un partido político, que como demócratas reconocemos los resultados electorales y auguramos los mejores éxitos a las autoridades recién electas. Nuestra consideración es que ciertamente los problemas de la democracia se abordan con más democracia, como señalaba Juan Pablo.
y que por tanto hay que ser bastante celoso, bastante cauteloso, y nosotros como representantes de partidos políticos y por tanto de personas comprometidas y nuestras organizaciones comprometidas en principio con la democracia, con sus valores, con sus prácticas, debemos propugnar para que en los casos de América Latina, en lo que tiene que ver con la COPAL, se hagan todos los esfuerzos material e institucionalmente posible para que las postergaciones tengan justificaciones altamente válidas, que tengan los niveles de consensos políticos suficientes y sobre todas las cosas que garanticemos que estos torneos permitan que los actores políticos puedan competir y que al final de las jornadas le sigamos diciendo adiós a los desencantos y enojos postelectorales que supusieron muchos procesos de la región en décadas pasadas. De forma que saludo nuevamente este foro y agradecemos que nos permitan expresar nuestras modestas consideraciones al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ex senador Julio César Valentín. También fuiste muy elocuente. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta, tengo alrededor de 10 minutos. Si alguien quisiera levantarme la mano, con todo gusto le doy la palabra. En caso contrario, entonces los invito a que mañana nos acompañen a la segunda parte de este foro internacional, donde nos va a acompañar nuestra secretaria general, Carolina Villano, donde nos va a hacer su ponencia la directora del Observatorio Electoral, Loli Gandulfo, donde va a estar el exdiputado Fausto Liz, también dándonos su experiencia, y el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. Así que nos vemos mañana. Les agradezco mucho a todos su asistencia y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias desde Bolivia. Hasta mañana. ¿Dónde está Bolivia? Brígida Quiroga de Bolivia. Gracias. Gracias a ti, Brígida. Gracias desde Bolivia.